no fueron lo suficientemente claros o tuvieron muchas contradicciones. A ver, para mí Lucila mató a Sol, no hay duda. Ellos descartaron a Lucila por falta de pruebas. Hola, bienvenidos a Pasado No Tan Pisado, mi nombre es Laura y hoy vamos a estar hablando de un caso que teníamos ganas de hablar hace bastante tiempo. Es el caso de Solange Gravenheimer y Lucila Friend. Y varios otros argentinos tienen una versión bastante parecida internacionalmente. El de este es el de Amanda Knox en Italia, que pueden ver el documental en Netflix. Y que ambos casos curiosamente sucedieron en el 2007 y son más recordados por la persona que fue acusada como la autora del crimen más que por las víctimas en sí. Ellas son Lucila Friend y Solange Gravenheimer, ambas se conocieron en el colegio y fueron siempre muy amigas. Solange era descrita como una persona bastante alegre y bastante divertida. Ambas eran tan amigas que a sus 19 años más o menos se mudaron juntas a un PH en Florida en el partido de Vicente López. El 10 de enero del 2007, el día del crimen, Lucila declaró que ella más o menos se levantó a las 7 de la mañana. Y fue recién a las 7:30 que ella se fue de su casa, la que compartía con Solange. Y que cuando ella se fue todo parecía normal. Solange seguía durmiendo en su cama y nada parecía extraño. Nada salía de lo normal. Lucila salió de su casa ese día para trabajar en donde ella trabajaba en su momento, que era como secretaria de un laboratorio. Luego de su trabajo, ella declaró que fue a la casa de sus padres a tomar mates y a charlar un rato, y después de eso todos juntos se fueron a un restaurante a comer. Luego de haber compartido la cena con sus padres en el restaurante, ella declaró que fue al cumpleaños de la prima de Solange en el barrio de Belgrano. Lucila dijo que durante todo ese 10 de enero del 2007 trató de comunicarse con Solange llamándole al celular, pero ella nunca contestó, lo cual no le pareció tan raro porque podía ser. Ya cuando Solange no se encontraba en el cumpleaños de su prima, ahí le empezó a parecer raro y como nadie se había comunicado con Solange en todo el día, ella decide ir al departamento de compartían juntas en Vicente López para ver si Solange se encontraba ahí. Es entonces que Lucila va con el novio de Solange, Santiago Abramovich, para ver qué pasaba. Ambos se encontraron en la puerta del PH, en la puerta de la calle, y entraron normalmente, cruzaron el pasillo hasta que llegaron a la puerta de entrada del departamento. Cuando entraron empezaron a escuchar el ruido del despertador de Solange a todo lo que daba. Lucila declara haberse quedado abajo, en la planta baja del departamento, porque no tenía ganas de subir. Es Santiago quien sube al primer piso del departamento donde estaba la habitación y la ve a Solange muerta al lado de la cama en un charco de sangre. Es ahí cuando Lucila por fin sube a la habitación y ve toda la escena de Solange muerta. Ella declaró que no tocó el cuerpo, pero que sí apagó el despertador. En ese momento llegaron las primas de Solange, la que cumplía años, y la hermana, y en ese momento Lucila declaró que desde el primer momento se sintió acusada por la familia de Solange. Todos estaban en su contra diciendo que ella era la culpable del crimen. Además de que ella era la culpable, había otras dos hipótesis. Una que decía que un obrero la había matado porque al lado del PH donde ellas vivían había una obra en construcción y que el obrero podría haber pasado de la obra en construcción a su PH por una especie de puente que había entre los dos lugares y que habría entrado por una ventana, casi como una puerta más o menos, que no tenía llave, entonces podría haber salido y entrado fácilmente por ahí. La otra hipótesis que se barajaba, pero como repito, se barajó, pero siempre el foco de la causa y el foco de la investigación estuvo en Lucila. Así que estas dos versiones medio que quedaron en el aire y no se investigaron más. La otra versión decía que la habían matado a Solange por un ajuste de cuentas que tenían con el padre. Recordemos, Solange en ese momento trabajaba en el negocio del padre, que era un negocio de polarizar autos, y que en realidad ese no era el trabajo, en realidad que era una pantalla y que en realidad había como otros negocios turbios y que Solange habría sido asesinada por un ajuste de cuentas con el padre. Al principio Lucila no había sido acusada formalmente como la autora del crimen, sino que era una testigo. En ese momento se realizó una reconstrucción de cómo la habían encontrado a Solange muerta con Santiago
Abramovich, el novio de Solange, y Lucila Friend. Repito, ella estaba ahí como testigo. Reconstruyeron toda la parte en la que ellos se encontraban, abrían la puerta y llegaban hasta ver el cadáver. En ese momento Lucila entró en un ataque de nervios porque reconstruían todo lo que había pasado y era bastante duro para ella. Hasta ahí iba todo bien, más o menos, en la reconstrucción, hasta que un gendarme, el que dirigía toda esta reconstrucción, le hizo hacer la reconstrucción de cómo ella hubiera matado a Solange. Ella varias veces se niega y dice, no quiero hacerlo, la verdad que no tengo ganas, pero de tanto insistirle el gendarme, ella termina accediendo. Recordemos, ella era un testigo, tenía solo 21 años y no tenía un abogado presente o alguien que la guiara y le dijera que no, esto no se podía hacer. Entonces Lucila lo hace, se tira arriba del gendarme como supuestamente hubiese matado a Solange, le dan un cable que en realidad ese no fue el arma homicida, pero le dan un cable como para reconstruir lo que ella hubiera hecho, se lo pasa por el cuello del gendarme y el gendarme que estaba abajo le dice tira, tira. Dale. No, no quiero tirar. Sí, tirá porque yo aguanto. Sí. Toma, ahí. ¿Eso calculás? Calculo eso. Ujú. Calculo que sí, algo así, me imagino, no sé. ¿Y son en qué situación está? Para que reconstruya cómo hubiese matado a Solange, lo cual esto terminó siendo nulo. Esto no sirvió para el juicio porque ella en su momento estaba como testigo y no como acusada del crimen. Esto no se pudo usar en el juicio. En el momento que este caso se hizo conocido en la televisión, tuvo cierto revuelo mediático, porque no era muy normal que una mujer asesine, y menos a una amiga, a una de sus mejores amigas con la cual vivía. Además de que se empezaron a levantar rumores de que ellas eran lesbianas, de que ellas se daban besos juntas en fiestas y que Lucila tenía sexo con otras mujeres, lo cual varias veces ella se negó diciendo que ella no era lesbiana. Eso jamás existió, eso no sé esa versión de dónde la sacaron porque yo soy heterosexual, siempre fui heterosexual y nunca me gustaron las mujeres. Pero uno de los motivos por los cuales supuestamente Lucila hubiese matado a Solange era de que Lucila estaba enamorada de Solange y ella le declaró sus sentimientos y como Lucila no fue correspondida por Solange, ahí la hubiese matado. Y todo hubiese sido más o menos un crimen pasional. Este caso tiene dos incongruencias bastante grandes. Es que nunca se pusieron muy de acuerdo cuál había sido la mecánica del crimen. Algunos decían que la habían ahorcado con un cable y otros con un alambre. Y que no se sabía si la habían ahorcado y acuchillado en el cuello al mismo tiempo o había sido uno antes del otro. Otra cosa que no se pusieron de acuerdo los peritos fue la hora del crimen, lo cual es tremendamente importante, porque depende de la hora del crimen, Lucila está adentro en el PH donde compartían o está fuera trabajando. El primer médico forense declaró que Solange habría muerto entre la 1 a.m. y las 7 a.m., horario en el que Lucila se encontraba dentro del departamento. Este médico forense fue denunciado posteriormente por falso testimonio por haberse contradicho varias veces dentro del caso. Otro médico forense, Julio César Julián, declaró que Solange habría muerto entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía, horario que dejaría afuera a Lucila de la escena del crimen. Ella en ese momento estaría trabajando. Junto a estas incongruencias entre los peritos forenses del caso, también se encontró otra anomalía que no estaría muy bien explicada por ninguno. La cosa es que, según los peritos, Solange habría sido asesinada arriba de la cama. La cosa es que Solange en su cuerpo tenía una marca que se habría producido post-mortem en una pierna que era compatible con un encendedor. La cosa es que el cadáver habría sido movido porque Solange habría muerto arriba de la cama y después el asesino habría vuelto al departamento, habría movido el cadáver de Solange al piso para buscar ese encendedor que al final nunca apareció en la escena del crimen, pero sí que tenía la marca Solange en una pierna. Esa parte del cadáver que fue movido jamás fue resuelta y tampoco jamás fue encontrado el encendedor. Al final Lucila fue acusada como la autora del crimen de Solange y fue llevada a juicio. Tardó bastantes años hasta que se produjo, fue en el 2011, recordemos el crimen fue en el 2007, y ahí fue cuando Lucila fue acusada formalmente de ser la autora del crimen. Desde el primer momento en que este caso se hizo mediático, Lucila Friend
fue acusada como la autora del crimen y la condena social sobre ella la verdad que le afectó bastante. Es más, ella después se tuvo que mudar del país porque no soportaba vivir acá. Horas y horas de televisión fueron dedicadas a este caso, siempre condenando a Lucila y sin la verdad de tener pruebas, porque ninguna de las pruebas que habían, sean circunstanciales o no, acusaban a Lucila de ser la autora del crimen. Finalmente el juicio tuvo un veredicto y el 12 de julio del 2011 Lucila fue absuelta. 6 jueces declararon a Lucila como inocente del caso. Patricia Lamblot, la madre de Solange, todavía acusa a Lucila de ser la autora del crimen. Si no se consiguen nuevas pruebas y no se siguen otras nuevas líneas de investigación, recordemos que ya pasaron 13 años. Este caso pasó en el 2007. Entonces, en el 2022, en 2 años, el caso prescribiría. Recordemos, acá nosotros no estamos para decir si Lucila en realidad sí fuera culpable o no lo fue. Nosotros no somos nadie para decirlo. Es más, 6 jueces declararon que ella era inocente. Lucila, haya sido culpable o no, desde el minuto 1 fue juzgada por el público, por la prensa, como la autora del crimen. La condena social fue tal que ella se tuvo que ir a vivir a otro país. Ella actualmente vive en España y tiene un hijo pequeño. Como este caso hay un montón, como por ejemplo el de Nora Dalmazo, que al principio siempre se acusa a una persona del entorno de la víctima. Y cuando esa persona no tiene evidencia en su contra y no hay pruebas en el caso, la justicia no sigue investigando y los casos prescriben y el asesino sigue suelto ahí, haya sido la persona que acusaron o haya sido otra. Nosotros también nos queremos hacer una pregunta y es, ¿hay algún punto medio entre la condena social y la duda? Si les gustaron los videos así, coméntenos abajo cuál quieren ver. Mi nombre es Laura y nos vemos en otro video de Pasado No Tan Pisado. Chao.